Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sembraré, sembraré mientras viva. Que el Señor les bendiga a mis amados hermanos. Es un privilegio saludar a cada uno en esta hermosa hora. Con la ayuda de nuestro Señor, pues vamos a continuar nuestras meditaciones de estas noches, amados hermanos. Es un privilegio para todos el poder dirigirme a ustedes y continuar con esta semana de oración. Recordemos, amados hermanos, que estamos viendo algunas profecías mesiánicas de su primer venida. Del pesebre a la cruz le llamamos al tema general. Ya nuestros hermanos han expuesto acerca del Mesías y la simiente de la mujer que nacería de una virgen. Ya se habló acerca de que él nacería en Belén y que tendría autoridad como la de Moisés. De igual manera, se habló de aquellos personajes que le vinieron a adorar y aquella masacre de los inocentes, amados hermanos. Pues ayer se escuchó también acerca de que vendría en un tiempo determinado, muy específico, y ese tiempo de Dios, pues sabemos, amados hermanos, que son perfectos. Con la ayuda de nuestro Señor, en esta hora queremos continuar estas meditaciones, pero en esta oportunidad, amados hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a enfocarnos en una más, y es acerca del que el Mesías sería luz a las naciones o luz a los gentiles. Con la ayuda del Señor quiero invitarles para que busquemos en la bendita palabra del Señor el libro de aquel profeta que se le conoce como el quinto evangelista. Espero que usted sepa quién es. El profeta Isaías, en el capítulo 49, con la ayuda del Señor, amados hermanos, vamos a estar meditando con la ayuda del Señor y con su dirección también, pues vamos a meditar acerca de este pensamiento. El Mesías sería luz a las naciones. Capítulo 49 del libro del profeta Isaías, capítulo 49 del libro del profeta Isaías, y con la ayuda del Señor vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice la bendita palabra del Señor. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, rogamos que el Señor añada bendición a la meditación de su bendita palabra. Decíamos, del pesebre a la cruz. Cuando hablamos de aquellas profecías, amados hermanos, pues nuestros hermanos ya han explicado ampliamente acerca del significado, y también hemos podido comprobar cómo las profecías han sido bastante exactas. No han sido acontecimientos de la casualidad, no han sido producto de meras coincidencias, sino que ha sido realmente el plan perfecto de Dios. Y eso es lo que tenemos que considerar. Por eso, con la ayuda del Señor, quiero invitarle a ver el primer punto de esta meditación, de que el Señor sería la luz
a las naciones, la luz a los gentiles. Por eso vamos a considerar en primer lugar que Él es la luz del mundo. Y para ello pues vamos a pensar en lo siguiente. Veamos lo que estamos comenzando a ver. En este pasaje estamos partiendo con aquellas profecías en el Antiguo Testamento. Y aunque hay muchas profecías, amados hermanos, aunque hay muchas profecías, es necesario que cada uno de nosotros consideremos, amados hermanos, que el Señor ha dejado todo plasmado en su Sagrada Escritura. Es decir, Él lo dejó hablado a través de sus siervos los profetas. Ahora vemos, amados hermanos, en este pasaje de Isaías, si le llamamos el quinto evangelista, es porque él habla mucho acerca del Mesías. Es porque él habla mucho acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de cómo él iba a venir a redimir al pueblo de Israel. Le llevaba aquel mensaje al pueblo apartado de Dios, porque recordemos que en el ministerio de Isaías el pueblo de Dios estaba desviado y Dios de una y otra manera le hablaba a través de este siervo que se llama Isaías, le hablaba para que ellos volvieran de aquel mal camino. También les profetizó, también les habló, también les dijo que ellos principalmente iban a sufrir el haber rechazado la voluntad de Dios, los mandatos de Dios, y por eso iban a ser llevados a la cautividad. Pero después de regresar de esa cautividad, nuestro Señor ahora a través de su palabra les promete aquella redención. Por eso fue profetizado en el Antiguo Testamento. Profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora vemos que les está hablando en aquellos tiempos de prosperidad, como logramos ver acá en este primer punto. Isaías dice que el Señor Jesús, o que el siervo de Dios, va a venir para restaurar a aquel pueblo que se ha apartado. Va a venir para ponerlo en el lugar que el Dios le ha preparado. Si lo leemos en otra versión, por ejemplo en la versión Dios habla hoy, el versículo número 6 dice: no basta que seas mi siervo solamente para restablecer las tribus de Jacob. Habla de aquella restauración de Israel y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Dice su palabra y sigue diciendo: yo haré que seas luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Y es que estamos viendo que la voluntad de Dios no solamente es hablar de que va a restaurar a Israel, de que le va a dar un lugar especial a Israel, sino que la voluntad de Dios es que en Cristo, en aquel siervo que así como le llama Isaías, haya salvación hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. ¿Y sabe cómo le conocían los judíos a estas naciones? Les llamaban los gentiles. Por eso le decimos también nosotros a los gentiles. Sería luz a los gentiles, porque el Señor, desde ese tiempo de Isaías, hablamos de 700 años antes de Cristo, les está profetizando que Él va a ser aquella luz. Pero no solo fue en los tiempos de Isaías. Si vamos mucho más atrás, si vamos a períodos de la historia anteriores, porque el período cuando Isaías estaba hablando es aquel período de la ley, pero si regresamos más atrás, vamos a los tiempos de Abraham. Por ejemplo, si usted busca el libro de Génesis capítulo 12 versículo 3, allí Dios le está hablando a Abraham y le hace aquel llamado a Abraham para que salga de aquella tierra y vaya a donde Dios le esté mandando, y le da una bendición muy especial. Ese pasaje dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y esta es la frase importante que nos interesa de este pasaje, que dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque la voluntad de Dios desde mucho antes de que Isaías hubiera profetizado esto, era que la voluntad de Dios era que el mundo pudiera alcanzar la salvación, no solamente los judíos.
Eso lo aclara el apóstol Pablo. Cuando usted va a Gálatas capítulo 3, versículo 8, cuando usted va a ese pasaje, encuentra lo siguiente que dice la palabra, la escritura dice: previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. El apóstol Pablo confirma lo que Dios le prometió a Abraham en el principio, en aquel libro de Génesis, en el capítulo 12 que le hacía mención. Eso quiere decir que desde el Antiguo Testamento se ha venido profetizando. Podría hablarle de muchos más pasajes, pero creo que con estos son suficientes para demostrar que Dios tiene la voluntad de dar la salvación a todo el mundo. Y esa es la voluntad de Dios. Ahora, consideremos lo siguiente. Pues vemos esa promesa, esa profecía cumplida en el tiempo que Dios ha determinado. Es decir, si Dios ha prometido que su siervo no solo restauraría a Israel, sino que sería luz para las demás naciones, sería luz para los gentiles, sería bendición para todas las naciones. Ahora viene el cumplimiento, como dice Gálatas 4:4, que llega aquel cumplimiento del tiempo. Viene el Señor, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a todos nosotros. Ahora el plan de Dios se comienza a llevar a cabo. El plan de Dios se comienza a ser visible ante los demás. Y por eso, cuando el Señor Jesús nació y estaba en aquella etapa de su niñez, vemos a un personaje que el Nuevo Testamento menciona, a alguien llamado Simeón. Usted encuentra su historia en el Evangelio según Lucas capítulo 2. Usted encuentra la historia de este personaje y la Biblia le llama a él un varón justo, piadoso. Eso es lo que dice Lucas 2:25, que es un varón justo y piadoso. Y ahora, cuando los padres del Señor lo van a presentar a aquel templo, este hijo de Dios justo y piadoso dice lo siguiente. Lucas 2:28 dice: él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos para luz, para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este personaje está hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sería luz para la revelación de los gentiles y posteriormente en la venida de nuestro Señor sería la gloria del pueblo de Israel, porque Dios le va a dar la salvación a los gentiles a través del Señor Jesucristo, no solamente al pueblo de Israel. Y sería la gloria de Israel cuando sea aquella venida en gloria, para que el Señor también establezca su reino. El orden lo va dando claramente acá en este pasaje. Entonces vemos el cumplimiento de la profecía. Por eso dijimos, no son casualidades delante de Dios. No son acontecimientos que simplemente por mera casualidad están encajando. No, es que Dios tiene un plan perfectamente trazado y lo está revelando a través de sus siervos los profetas. Lo está confirmando a través de las palabras de Simeón, pero también los mismos hechos de nuestro Señor Jesucristo demuestran el cumplimiento de esta profecía. Porque si Él iba a hacer luz a las demás naciones, cuando Él estaba sanando y haciendo milagros en una región a la que se le llamaba de los gentiles, era algo que Dios estaba determinando porque así lo había profetizado. Usted, por ejemplo, puede leer el Evangelio según Mateo capítulo 12, versículo 17 en adelante. Ahí dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, no voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio.
y en su nombre, dice el verso 21, esperarán los gentiles. Esa profecía se cumplió en nuestro Señor Jesucristo cuando estaba ministrando sobre esta faz de la tierra. Él estaba dando sanidad a todos, llegaría más allá de los confines de Israel. Por eso se está cumpliendo. Evangelio según Mateo también, en el capítulo 4, versículo 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Y sabe qué dice el versículo 14 de ese Evangelio según Mateo en el capítulo 4? Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Se estaba cumpliendo en el tiempo que Dios había determinado. Cuando Dios lo había marcado, se vienen a cumplir aquellas profecías de nuestro Señor Jesucristo. Del pesebre a la cruz le llamamos a este acontecimiento, porque Él es la luz del mundo, aquella luz que daría salvación a todos los demás, pero va a llevar a cabo aquel plan que Dios le ha trazado mientras esté sobre esta faz de la tierra, para que en un momento determinado Dios lo levante en la cruz y con ello pague el precio por nuestro pecado. El mismo Señor Jesucristo confirmó que Él era aquella luz. Vayamos al Evangelio según Juan capítulo 10 versículo 16. Evangelio según Juan capítulo 10 versículo 16, y ahí vamos a leer, amados hermanos, un pasaje más que nos llama la atención. Capítulo 10 decía, versículo 16, con la ayuda del Señor, y vamos a leer allí cuando dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué interesante estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tengo otras ovejas que no son de este redil, no son del redil de del pueblo de Israel, pero aquellas ovejas, dice, también debo traer, porque el Señor viene a cumplir una misión, viene a darle la salvación a Israel, pero también viene a darle la salvación a los gentiles. Y por eso dice este pasaje: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ya no serán dos rebaños, serán uno solo, porque eso es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la especial característica. Habría también salvación para los gentiles. Los gentiles no eran parte del redil judío, pero el amor, la compasión, la misericordia de Dios alcanzaba también a los gentiles. Por eso, amados hermanos, debemos de maravillarnos de la obra de Dios, porque Él tiene todo perfectamente planificado, y aquel plan de Dios viene a cumplirse con tal exactitud que el hombre no puede decir que la Biblia se contradice, el hombre no puede decir que todo es producto de la casualidad. De ninguna manera. Dios tiene todo perfectamente planeado. Y ahora viene el punto culminante de las palabras del Señor Jesús acerca de este asunto. Lo encontramos en el capítulo 8, versículo 12 del Evangelio según Juan. Regresemos 2 capítulos hacia atrás, amados hermanos, y allí en Juan 8:12 encontramos la siguiente expresión de la bendita palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El punto culminante. Si estamos diciendo que del Señor fue profetizado que Él sería no solo la salvación de Israel, la restauración para Israel, sino que también sería luz para todas las naciones, ahora el mismo Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy aquella luz de la vida, aquella luz que da vida, que trae a la vida. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la luz del mundo, es lo que dice su bendita palabra.
Por eso, amados hermanos, consideremos esta voluntad del Señor, consideremos este propósito del Señor y veamos cómo Él está cumpliendo todo. Él está cumpliendo todo con cabalidad, sin ningún tipo de error. Ese es el plan perfecto de Dios. Aquellas profecías en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento y describen con claridad, con autoridad, que Jesús es la luz del mundo. No dice Él da luz, Él es la luz del mundo. Y es algo que tenemos que tener claro cada uno de nosotros, sus hijos. Ahora consideremos eso. Él es la luz del mundo y como la luz que da vida, a través de Él recibimos esa vida para ya no andar en tinieblas, como dice este pasaje. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué maravilloso, qué privilegio. Qué gran amor y misericordia el de Dios, el de no solo ver a aquellos judíos, aquel pueblo de Israel, sino que también compadecerse de los gentiles. Ese es el amor de Dios que se va manifestando. Ahora debe llevar a la siguiente pregunta para todos los presentes. ¿Ha recibido usted la luz de la vida? Solo en Cristo la puede encontrar. El plan perfecto para salvar al hombre fue anunciado con mucha anticipación, fue cumplido a la perfección, no hubo casualidades, demuestran el gran amor de Dios, porque Dios quiere la salvación de todos los hombres. Lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, el cual dice quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque el hombre está en la oscuridad del pecado, pero en Cristo encuentra la luz de la vida y por eso debe responder a la siguiente pregunta: ¿ha recibido usted esa luz de la vida? Solo en Cristo la puede encontrar, solo en Él, solamente en Cristo. Consideremos un segundo punto acerca de esto, mis amados hermanos. Quiero invitarles para que consideremos que Él, como aquella luz a los gentiles, como aquella luz a las naciones, vino para brindar la vida, no solo a unos, sino a todo el mundo. Brinda la luz de la vida a todo el mundo. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos por la Escritura. Lo sabemos por la Escritura. En primer lugar, consideraremos, amados hermanos, lo que dice Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 5. Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 5. Vemos cómo cuando el Señor comienza aquel ministerio, primero va hacia su pueblo de Israel. Manda a 12 hombres comisionados y a estos 12 les dice... Dijimos Evangelio según Mateo capítulo 10 versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, porque el Señor viene primero para las ovejas de la casa de Israel, pero no significa que no vaya a ir a las ovejas de aquel otro redil. Por esa razón a sus discípulos les da esta instrucción al inicio, para que Israel viera aquella luz, reconociera aquella luz, considerara aquella luz. Lamentablemente Israel no lo hizo. Busquemos Evangelio según Lucas capítulo 19. Evangelio según Lucas capítulo 19, y ahí vamos a encontrar otro pasaje que nos recuerda lo que Israel hizo. Lucas 19, y vamos a leer el versículo 41 en adelante. Dice su bendita palabra: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Dios estaba previendo aquel endurecimiento de Israel. Les habló primero a ellos, pero Israel no conoció el día de su visitación. Por eso el Señor hace un lamento sobre Jerusalén, porque no conoció, como leímos en el versículo 44, no conoció el tiempo de su visitación. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Endureció su corazón. Eso lo encontramos en la epístola a los Romanos capítulo 11 versículo 25. Epístola a los Romanos capítulo 11 versículo 25. Allí encontramos cómo Israel endureció su corazón y no conoció su visitación, porque la palabra dice: no quiero, hermanos, que ignoréis, dice el apóstol Pablo, este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Israel endureció su corazón, pero recordemos, la luz del mundo es Jesús. Ha llegado a Israel. Israel no conoce el día de su visitación, pero endurece su corazón. La misericordia de Dios permanece. Por eso dice que va a venir aquel libertador, los va a venir a apartar de la impiedad, como dice su palabra, para quitar sus pecados. Pero ahora va a acontecer algo más. Se debe llevar a cabo primero la plenitud de los gentiles, mis amados hermanos, previendo el endurecimiento de Israel. Y como Dios tiene uno de sus atributos al cual le llamamos su anticipado conocimiento, amados hermanos, Él también prevé la salvación a los gentiles. Ya habíamos mencionado el pasaje antes, pero ahora leámoslo. Gálatas capítulo 3 versículo 8. Gálatas capítulo 3 versículo 8, y ahí vamos a leer con la ayuda del Señor cuando dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dios anticipó el endurecimiento de Israel, pero también Dios ya había anticipado la salvación a los gentiles, porque así es su misericordia. Así es el amor de Dios, manifiesto para todas las naciones, como leíamos al principio, mis amados hermanos, cuando vimos el primer pasaje en el libro de Isaías, porque dice: no basta que seas mi siervo solamente para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel, sino que también yo haré que seas luz a las naciones, para que lleves mi salvación a las partes más lejanas de la tierra. Dios preveyó eso, amados hermanos, que alcanzaría a los gentiles. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca del pueblo de Israel y de los gentiles en el capítulo 11, donde estuvimos leyendo hace un momento, pero en ese versículo 11 ahí dice: digo pues, ¿ha tropezado Israel para que han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice, para que se queden tirados. En ninguna manera. Pero por su transgresión, dice, vino la salvación a los gentiles. Por aquel endurecimiento del pueblo de Israel vino la salvación a los gentiles. Y Dios, en su anticipado conocimiento, en su presciencia, anticipó que la salvación estaría también a los gentiles, porque sabía que el pueblo de Israel sería endurecido. Por eso Cristo nos redimió de la ley. Cristo nos salvó a nosotros. Él fue hecho maldición por nosotros, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. Él fue hecho maldición por nosotros, porque la palabra dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Eso dice Gálatas 3, 13 y 14. Porque Dios, al prever ese endurecimiento de Israel, también dice que por ese endurecimiento vino la salvación
a los gentiles. Ahora, amados hermanos, recordemos que dijo el Señor Jesucristo: tengo otras ovejas que no son de este redil, de ellos haré un solo pueblo, habrá un redil y habrá un pastor. Y quiero recordarle las palabras del apóstol Pablo cuando habla a los hermanos de Éfeso en el capítulo 2, cuando el apóstol Pablo en el versículo 11 dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por las manos en la carne. En aquel tiempo, dice el apóstol Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia. Habrá un redil y habrá un pastor, porque el Señor Jesucristo no vino solo por aquel rebaño del pueblo de Israel, sino que también habrá un redil, mis amados hermanos. Vino, anunció las buenas nuevas de paz a los que estábamos lejos, que éramos nosotros los gentiles. Por eso decimos que Él dio la salvación a todos los gentiles, no solo a unos, a todos, mis amados hermanos. Por eso, amados hermanos, como la salvación es para todos, nosotros anunciamos esa salvación también a todos. Como el Señor Jesucristo, cuando les abrió el entendimiento a aquellos que iban caminando a Emaús, para que comprendieran lo que decían las escrituras, y por eso dice también para que predicaran en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La gran comisión que recibimos nosotros los creyentes de ir a predicar el evangelio a toda criatura, comenzando desde Jerusalén, Samaria, llegando hasta lo último de la tierra, porque la voluntad de Dios es brindar la luz a todo el mundo. Esa es la voluntad de nuestro Dios. ¿A causa de qué? A causa de su amor, su misericordia, su gracia. Por amor, el Señor vino a pagar el precio por nuestro pecado. Su misericordia se hace manifiesta porque nadie de nosotros merece aquel amor. Su gracia es tan abundante que nos hace hijos, parte de la familia de Dios, coherederos con Cristo, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad por su soberana voluntad, porque Él es la luz que va a todo el mundo. ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no es judío. Ellos somos los gentiles. Por el endurecimiento de Israel vino la salvación a los gentiles. Ahora usted y yo, que ya gozamos la salvación, ¿cómo no agradecer a Dios por esa salvación? Mi amado hermano y hermana, ¿usted siente gratitud a Dios por la salvación que ha recibido? Debería de sentirla, debería de estar agradecido, y esa gratitud no solo debe ser expresada en palabras, sino que demostrada con la obediencia a Dios, la consagración a Dios. Y no podemos dejar de pensar también en aquellas personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón, siguen siendo parte de los gentiles, pero no conocen todavía a Cristo Jesús como su Salvador. A ellos preguntamos en esta noche, ¿no quiere usted también gozar de este privilegio de ser salvo, de ser parte de la luz de la vida? ¿No quiere usted recibir esa luz de la vida a través de Cristo Jesús? Él entregó su vida en la cruz, pagó el precio por nuestro pecado, derramando su sangre. Su palabra dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, para que usted pase a la luz y salga de aquella oscuridad del pecado en donde se encuentra en este momento. Reflexionemos. Por eso,
como el Señor iba a ser luz a todas las naciones, es porque hay necesidad de esa luz, y por eso la palabra nos anticipó a través de estas profecías, porque esta luz a las naciones, al mundo, a los gentiles, era porque todos estábamos necesitados de aquella luz. Todos. Consideremos ahora lo que dice su palabra. Tanto judíos como gentiles necesitan, los que todavía no tienen a Cristo, o necesitábamos la salvación los que ya tenemos a Cristo. Romanos capítulo 3 versículo 9. Vamos a leer ahí un pasaje que la palabra de Dios nos está hablando. Romanos capítulo 3 versículo 9. Dice su bendita palabra: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El versículo 22 de ese capítulo 3 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Judíos, gentiles, pecadores, delante de Dios, Dios manda a su Hijo para salvarnos a todos, para que salgamos de aquellas tinieblas y vayamos a esta luz de la vida, que es el Hijo bendito de Dios. Todo el mundo está necesitado. Todos necesitamos de la salvación. Recordemos lo que leímos en Juan 8:12, cuando dijo: yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. El que me sigue no andará en tinieblas, ya no estará bajo pecado, sino que tendrá la luz de la vida. Porque aquel que sigue al Señor Jesucristo es aquel que entrega su corazón, es aquel que reconoce su condición de pecado, reconoce que necesita salvación y reconoce que solo en Cristo Jesús puede encontrar esa salvación, porque el Señor Jesús fue quien pagó el precio por nuestro pecado. Aquel que me sigue, dice, ya no va a andar en tinieblas, sino que va a tener la luz de la vida, porque todos estamos necesitados. Recuerde lo que dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan grande. Todo el mundo tiene necesidad de ese amor, pero no todo el mundo reconoce esa necesidad. No todo el mundo le presta atención a su condena bajo el pecado, porque en esa condición estamos todos. Vayamos a leer Evangelio según Juan capítulo 3. Evangelio según Juan capítulo 3, versículo número 18. Juan 3:18 dice su bendita palabra en este pasaje. Vamos a leer y nos dice: el que cree en mí, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y lea el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Leamos el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque todos estamos bajo pecado, necesitamos esa salvación. Todos hemos pecado delante de Dios. El Señor nos ha amado de tal manera. Ahora nosotros necesitamos reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos la salvación y no la podemos encontrar de otra manera si no es en Cristo. Porque aquellos que rechazan a Cristo aman las tinieblas y no quieren al Señor Jesús. Él es la luz. Él es el que puede dar la luz de la vida. Él es el que puede dar la vida eterna. Y aquel que rechaza a Cristo se está condenando porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No verá la vida, dice su palabra que acabamos de leer, sino que la ira de Dios está sobre él.
¿Por qué razón? Porque todo el mundo está necesitado de salvación por su condición de pecado, pero solo en Cristo puede encontrar la luz de la vida. Ahora, apreciable oyente, apreciable amigo, ¿ya tiene usted esa salvación y vida eterna? Quiero decirle que no rechace al Señor Jesucristo, porque si usted no tiene esa salvación, usted no reconoce su condición de pecado, su necesidad de salvación, usted se está yendo directamente a la condenación eterna a causa del pecado que hay en su vida. A causa de ese pecado que hay por naturaleza, usted va a la condena eterna. Pero si usted ya tiene o acepta al Señor Jesucristo, no verá aquella condena, sino tendrá vida eterna en Cristo Jesús. Saldrá de aquellas tinieblas y pasará a la luz de la vida. La misericordia de Dios está al alcance de todos. Necesitamos de aquella luz. Debe hacer reflexionar también a nuestros hermanos que están alejados del Señor para recapacitar, agradecer y consagrarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Como último punto, vamos a ver, amados hermanos, qué reacción vamos a tener o tiene el ser humano ante aquella luz que es nuestro Señor Jesucristo. Si fue profetizado, si se ha cumplido y hoy se anuncia de aquella luz por la necesidad que el hombre tiene de la luz de la vida para él, para ya no andar en tinieblas, ¿qué reacción va a tener el hombre? ¿Qué reacción? Recuerde que Dios hace un llamado. Leamos Hechos 17:30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Vamos a ver allí lo que acontece en un lugar donde el apóstol Pablo está hablando a aquellas personas que tienen diferentes dioses, que tienen diferentes creencias, que ponen su confianza en la intelectualidad. El apóstol Pablo le dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué decisión va a tener? Dios está mandando, llamándole al mismo tiempo que venga aquella luz de la vida, que se arrepienta de sus pecados, que reconozca su condición, que acepte al Señor Jesús como su Salvador. Usted puede tomar dos decisiones porque no hay caminos intermedios. O está con Cristo o está condenado sin Cristo Jesús. Tiene que tomar dos decisiones. Hay muchos pasajes y ejemplos en la Biblia. Le voy a mencionar a alguien que decidió no hacer caso del llamado que Dios le estaba haciendo. El apóstol Pablo está frente a aquel rey Agripa. Le da a conocer su testimonio. Le da a conocer cómo él no fue rebelde a la visión celestial que recibió de parte de Dios cuando el apóstol Pablo se convirtió al evangelio. Le cuenta eso al rey Agripa. El rey Agripa, escuchando aquello, escuchando lo que el apóstol Pablo le estaba hablando, que el Cristo tenía que padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles, dice el versículo 23 de Hechos capítulo 26. Le habló al rey Agripa acerca del evangelio para que el rey Agripa tomara una decisión. Si usted quiere, lea Hechos capítulo 26, versículo 27. El apóstol Pablo le pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y el rey Agripa responde, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy, excepto estas cadenas. Pablo hablaba de su salvación. Él quería que todos recibieran esa salvación así como él lo había recibido. El rey Agripa decidió no hacerlo.
El rey Agripa sabía de la ley de Dios. Por eso el apóstol le dice: ¿crees a los profetas? Yo sé que crees, yo sé que sabes de Dios, yo sé que has escuchado de Dios, pero tienes que tomar la decisión. La mala decisión del rey fue decir: por poco me persuades. No se decidió. Hay una alabanza en el número 364 de nuestro himnario que dice: ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez? Ay de aquel que muere casi creyendo, porque completamente perdido es. El casi no es de valor. El casi no le da la salvación. Solamente una decisión positiva, firme, totalmente decidida en Cristo, poniendo la fe en su obra de redención, en que con su sangre Él nos limpia de todo pecado, usted puede obtener la salvación. Mientras tanto, no lo puede hacer. Pero en cambio me gustaría que usted recibiera o siguiera el ejemplo de otros dos grupos de personas. Aquellos habitantes de un lugar que se llama Antioquía de Pisidia, que encuentra en Hechos capítulo 13. Estas personas oyeron, prestaron atención, y aunque muchos se opusieron a que les hablaran del evangelio, estas personas pedían más y más hablar, que se les hablara del Señor Jesucristo, porque ellos se maravillaban de cuando Pablo les hablaba y les decía que la salvación no solo era para los judíos, sino que también para los gentiles. Por eso el apóstol Pablo les recuerda y les dice en el versículo 47: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, dice, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y sabe qué hicieron? Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Creyeron, aceptaron el evangelio, así como lo hizo aquel carcelero de Filipos. Cuando hubo aquel terremoto, se quiso quitar la vida. Pablo le dice: no lo hagas. Y Pablo y el carcelero, luego de que ver que Pablo estaban ahí con todos y de recordar cómo Pablo estaban cantando aquellas alabanzas, les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos les dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Les hablaron la palabra del Señor y todos los que estaban en la casa, dice, creyeron. Ese relato lo encuentra usted en Hechos capítulo 16. Tomaron una decisión positiva, aceptaron el evangelio, creyeron al Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque la reacción que usted tome ante la luz, que es el Señor Jesucristo, la luz que viene por su obra de redención, va a determinar su destino por toda la eternidad. ¿Qué reacción va a tomar usted? ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿Cómo reacciona a este llamado a la luz? Solo hay dos caminos: el camino ancho, el camino estrecho, el camino que lleva a la vida eterna y el camino que le lleva a la perdición. Solo hay una forma, porque Jesús es el camino. Solo por medio de Cristo, en otro no hay salvación. Pero hoy usted debe decidir, porque su palabra dice: hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no es mañana. No haga lo que hizo el rey Agripa. El rey Agripa decidió ignorar todo lo que los profetas habían anunciado. El rey Agripa sabía lo que los profetas habían hablado, sabía de las profecías, sabía o le habían hablado de que el Señor profetizó y ahora se había cumplido, le dice el apóstol Pablo, pero él ignoró aquellas profecías mesiánicas, lo rechazó. Por eso se perdió. En cambio, usted puede tomar una decisión muy importante en esta noche. Su palabra nos dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo va a reaccionar usted a la luz de la vida? ¿Cómo va a reaccionar usted al llamado de nuestro Señor? Ojalá usted pueda decidirse
por una decisión, por nuestro Señor Jesucristo. Ojalá usted acepte el llamado para salvación. Esa es la voluntad de Dios, que el Señor Jesucristo haya sido luz a las naciones para llevar la salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Cuán lejos estamos nosotros de la nación de Israel, y hasta acá ha llegado su bendita palabra. Por eso nosotros debemos de recordar que el Mesías sería la luz a los gentiles. Él es la luz del mundo. Viene a brindarnos aquella luz a todo el mundo, porque todo el mundo está necesitado de aquella luz para que cada persona tome una reacción ante esa luz. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Espero que su decisión sea positiva. En esta noche le hemos hablado a través de otra de sus profecías, mostrando y demostrando su perfecto cumplimiento, el amor, la misericordia y la gracia de Dios. No lo rechace. Y mi estimado hermano, si usted está alejado del Señor, recuerde ese gran favor que Dios ha tenido para con nosotros y vuelva en amistad con Dios. Estemos a cuentas con nuestro Señor, sirvámosle con alegría, reaccionemos como Dios espera al llamado de nuestra vocación. Que Dios les bendiga a través de su bendita palabra en esta hermosa noche. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios.